Buenas tardes con cada uno de nuestros participantes. Soy la licenciada Judith Pauca, del área de marketing de la empresa Gismap, y en esta tarde es un honor para mí poder presentar al ingeniero Vidal Gutiérrez Nahuamán, con estudios en maestría, quien el día de hoy nos impartirá el seminario web denominado Cálculo de evapotranspiración de referencia mediante el uso del software PET versión 2.01 y análisis de ETO espacialmente distribuido. En este seminario web vamos a hablar sobre el cálculo del ETO, ya que el cálculo de este es necesario para hacer el diseño agronómico en el diseño del sistema de riego. No queremos seguir sin antes agradecer a cada uno de ustedes por su asistencia, por su interés de aprender un poco más, ya que mientras más capacitados estén, tendrán un mejor desempeño laboral y personal. Bien, la dinámica de nuestro seminario consiste en que mientras el ingeniero realiza la clase y pueda surgir algunas interrogantes, ustedes pueden estar enviando sus consultas, pues al finalizar, nuestro ponente tendrá la amabilidad de responderlas. Bien, no queremos finalizar sin antes informarles que los seminarios serán publicados en nuestro canal de YouTube y nuestro Facebook, que se encuentra con el nombre de nuestra empresa. Bien, mis estimados participantes, sin más preámbulo, con ustedes el ingeniero César Vidal. Actuar con todos los participantes, ¿no? Ya, en todo caso, en primer lugar, agradecer a todos por la participación. En este caso, voy a darles un pequeño seminario respecto al cálculo de evapotranspiración potencial, el cual es un parámetro muy importante a determinar para todos los profesionales que nos dedicamos en los diferentes rubros, ¿no? Porque este parámetro tiene muchas aplicaciones. Entonces, no sé si ya vamos a iniciar o no sé qué es lo que indique el moderador. O esperamos a que puedan unirse algunas personas más. Ya, en todo caso, iniciamos. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a hacer una presentación respecto al cálculo de evapotranspiración potencial. En primer lugar, vamos a determinar, haciendo uso de un software que he creado, y también vamos a hacer un análisis de ETO, pero espacialmente distribuido, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer en este pequeño curso seminario. Entonces, bueno, lo que ya les comenté, este es el icono del software que he hecho, que nos va a permitir calcular la evapotranspiración, ¿no? Y para hacer el cálculo del ETO a nivel de archivos raster, o considerando una distribución o un análisis espacial, vamos a utilizar el ArcGIS. Bueno, los objetivos de este seminario: dar a conocer primero la importancia y los usos que tiene la evapotranspiración. ¿En qué cosas se utiliza en la ingeniería este parámetro? ¿Por qué es importante determinar este parámetro? Segundo, vamos a hacer un análisis de fórmulas empíricas para calcular ETO, ¿no? Y estas fórmulas empíricas que vamos a así mencionar de manera rápida, ¿no? Porque tampoco nos vamos a poner a explicar cada parámetro de cada método, ¿no? Hay muchísimos métodos para determinar evapotranspiración que han sido desarrollados en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, vamos a mencionar así de manera rápida qué métodos existen y qué métodos se encuentran programados en este software. Luego también les voy a mostrar las bondades y el funcionamiento que tiene esta herramienta computacional. Y finalmente vamos a hacer un análisis espacial o espacialmente distribuido de la evapotranspiración haciendo uso del ArcGIS. Para esto vamos a utilizar información raster descargada de la web, ¿no? Para esto vamos a utilizar el WordClim.
que nos permite descargar algunas variables meteorológicas, las cuales nos van a servir para calcular nuestra evapotranspiración, ¿no? Entonces, vamos a, en principio, definir qué es la evapotranspiración. Entonces, la evapotranspiración es un parámetro muy importante a determinar para muchos usos. Entonces, es un proceso combinado de evaporación desde la superficie del suelo o desde las superficies de la vegetación, y la transpiración que también se produce desde los cultivos, ¿no? O la vegetación. Entonces, esa es la evapotranspiración. Son esos dos términos, ¿no? Bueno, para que esto sea más fácil de determinar, de cuantizarlo, han denominado como evapotranspiración a estos dos parámetros, ¿no? A la transpiración de las plantas y a la evaporación desde las superficies húmedas. Entonces, eso es evapotranspiración. Ahora, ¿por qué es importante determinar la evapotranspiración? Entonces, primero, es un componente importante del ciclo hidrológico. Entonces, nosotros cuando estudiamos cada proceso del ciclo hidrológico, para poder entender el ciclo hidrológico, hay que determinar cada una de las etapas del ciclo hidrológico, ¿no? La precipitación, la escorrentía, las infiltraciones, la evaporación, la transpiración. Entonces, tenemos que entender cada uno de esos parámetros nosotros para poder hacer, por ejemplo, un balance hídrico en una cuenca. O hacer no sé, ¿no? Montar un modelo hidrológico, por ejemplo. Entonces, es por eso muy importante determinar la evapotranspiración, ¿no? Porque es un componente importante en el ciclo hidrológico. Lo otro, este parámetro también nos va a servir para determinar las necesidades hídricas de los cultivos. Y una vez que nosotros hayamos determinado las necesidades hídricas de los cultivos, también podemos dimensionar la magnitud del proyecto, ¿no? Entonces estará en función, por ejemplo, al área de riego que yo voy a tener. Y esto a su vez va a implicar qué dimensiones de canales o de estructuras hidráulicas voy a construir en todo el proyecto hidráulico que yo voy a considerar, ¿no? Entonces, es un parámetro muy importante para determinar la dimensión que va a tener mi proyecto. Obviamente, esto está afectado por muchas otras cosas, ¿no? Por la disponibilidad hídrica, no sé, ¿no? Muchos otros parámetros, pero la evapotranspiración es importante para eso, ¿no? Determinar la demanda hídrica. Ahora, muchos modelos hidrológicos, bueno, hablemos de modelos hidrológicos de simulación continua, ¿no? No de eventos. Bueno, en el caso de eventos, la evapotranspiración no se considera, ¿no? Porque el volumen que se pierde por evaporación y transpiración en un periodo de tiempo muy corto es insignificante, ¿no? Respecto al volumen que está pasando en una determinada avenida. Entonces, algunos modelos lo consideran, pero la mayoría no considera, ¿no? La evapotranspiración cuando se modela eventos. Ahora, si nosotros vamos a modelar periodos de tiempo más largos, entonces ya se hace una modelación de tipo continua, se llama. Entonces, esos tipos de modelos sí es necesario determinar la evapotranspiración. Todos los modelos requieren de evapotranspiración porque son modelos que hacen un balance, ¿no? Entonces ya habrá diferentes tipos de modelos, ¿no? Habrá modelos muy simplificados, habrá modelos simplificados, habrá modelos más complejos, ¿no? Entonces, todos los modelos nos van a pedir de simulación continua, ¿no? Nos van a pedir la evapotranspiración, porque es una pérdida que se produce en la cuenca, o no es pérdida, ¿no? Sino es una transformación, en este caso, del agua en forma de vapor que va a la atmósfera, ¿no? Obviamente eso va a regresar en forma de precipitación, ¿no? Entonces, por eso es importante determinar la evapotranspiración. Ahora ya hemos dicho, ¿no? Balance hídrico en cuencas es también
importante determinar este parámetro. Ahora, incluso se puede hacer una clasificación climática en función a la evapotranspiración, ¿no? Tal como indica la metodología de Thornway. Bueno, y entre otras cosas que podemos utilizar este parámetro. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a afectar a la evapotranspiración? Básicamente son tres: variables climáticas, los factores de cultivo y el manejo y condiciones ambientales. Ahora, este primer factor, las variables climáticas, van a afectar directamente a la evapotranspiración. Justamente cuando nosotros calculamos evapotranspiración, bueno, hablando de los modelos o de los métodos empíricos, estos métodos utilizan variables climáticas para, en función de estas variables, calcular la evapotranspiración. Entonces, por ejemplo, la temperatura, el viento, la humedad relativa, la radiación solar, entonces son variables que van a afectar a la evapotranspiración. Entonces, bueno, más adelante vamos a analizar cada parámetro de qué manera influye en la evapotranspiración. Pero estas variables son los que van a afectar a la evapotranspiración, ¿no? En zonas donde hay mayores temperaturas, de repente habrá mayor evapotranspiración, ¿no? En zonas donde hay mayor radiación solar, de repente habrá mayor evapotranspiración, pero eso vamos a verlo más adelante. Pero lo importante acá entender en esta parte es que las variables climáticas afectan directamente a la evapotranspiración. Ahora, el otro asunto que vamos a evaluar, el otro factor que vamos a evaluar serían los factores de cultivo. Entonces, un cultivo no va a transpirar lo mismo que otro cultivo, ¿no? Entonces, también dependerá del tipo de cultivo que nosotros vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, de la edad del cultivo. Un cultivo que está en sus primeros días no evapotranspirará lo mismo que un cultivo adulto, ¿no? Entonces, los factores de cultivo también son varios, ¿no? Por ejemplo, la profundidad de las raíces, ¿no? El tipo de raíz incluso, ¿no? Porque está en función al tipo de raíz que va a tener, la cantidad de agua que va a absorber la planta, ¿no? Y obviamente esa cantidad de agua que absorbe la planta es transpirada, ¿no? Se dice que, bueno, depende también de la variedad, el tipo de cultivo que tenemos. Se dice que más o menos el 1% solamente de toda esa agua absorbida es utilizada en la planta, ¿no? El resto es transpirada. Bueno, eso dependerá también, como les digo, del tipo de cultivo que vamos a tener, ¿no? Habrán cultivos que consumen más, habrá cultivos que consumen menos, ¿no? Entonces, los factores de cultivo, de hecho, también va a ser importante en la evapotranspiración. Ahora, el manejo que se le da a las condiciones medioambientales, ¿no? Que si va a tener buen abonamiento, que si el factor suelo, el factor, no sé, ¿no? De manejo propiamente del cultivo, ¿no? Entonces, básicamente esos son los tres factores que afectan a la evapotranspiración. Ahora, hablando de las variables climáticas, bueno, las que muestro a continuación vamos a analizar, ¿no? Por ejemplo, la temperatura del aire. La temperatura, ¿cómo va a afectar a la evapotranspiración? Pero así de manera un poco más detallada, ¿no? Si yo tengo un lugar en el cual la temperatura es mayor, ¿cómo será la evapotranspiración o el comportamiento de la evapotranspiración respecto a un lugar donde la temperatura es más baja? La precipitación. Lugares con mayores precipitaciones evapotranspirarán más o evapotranspirarán menos. Por ejemplo, no sé, no hablando, por ejemplo, de un desierto. Un desierto que, bueno, al año podría recibir unos cuantos milímetros o no sé, ¿no? Una cantidad mínima de precipitación que de repente podría ser muy cercano a cero. Y compararlo con un lugar donde precipita bastante, donde habrá mayor evapotranspiración. La humedad atmosférica es otro parámetro, ¿no? La cantidad del contenido de agua en la atmósfera. ¿Dónde evapotranspirará más? En zonas más secas, en zonas más húmedas, ¿dónde habrá mayor evapotranspiración? La radiación solar, velocidad del viento, horas de sol. Eso es lo que vamos a analizar a continuación.
Entonces, por ejemplo, acá tengo un mapa de variación espacial de la temperatura media. Acá, bueno, para el caso de Perú, ¿no? Entonces tengo las temperaturas más altas acá en la parte de la selva del Perú, ¿no? Y las temperaturas más bajas en la parte de la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, este es más o menos una temperatura, bueno, esta es una temperatura media, pero para un determinado mes. Porque en función a la estación o donde nos encontremos también varía la temperatura, ¿no? La temperatura varía en espacio y en tiempo, ¿no? Entonces, bueno, este es un mapa, bueno, es una temperatura media del mes de diciembre. El mes de diciembre tiene este comportamiento. De repente, otro mes va a tener otro tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, más o menos este es el patrón de comportamiento de las temperaturas para el caso de Perú. Mayores temperaturas en la selva, eh, temperaturas más o menos medias, digamos, acá en la parte de la costa, y las temperaturas más bajas acá en la parte de la sierra. Entonces, ¿dónde será la evapotranspiración mayor? ¿En la selva, en la sierra o en la costa? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, en este caso, he utilizado la ecuación de Pegman-Montey para ver cómo afecta la temperatura a este parámetro. Entonces, lo primero que he analizado es la temperatura mínima. Entonces, he ingresado los datos de una determinada estación al método de Pegman. Entonces, en la parte de temperatura mínima lo he puesto 0 grados. ¿Qué pasa si sería 0 grados de temperatura? Bueno, me va a dar esta curva. Ahora, y si la temperatura es 5 grados, ahí está variación. Temperatura mínima, ¿no? Y si la temperatura, bueno, los demás parámetros estamos considerando constantes, ¿no? O sea, son los parámetros de una determinada estación. Entonces, la única variación va a ser de la temperatura mínima en este caso. Hago una variación de la temperatura 0 a 5 a 10 a 15 grados y se produce esta variación. Entonces, lo cual me quiere indicar de que yo, mientras tenga menores temperaturas, la evapotranspiración va a ser menor. Mientras la temperatura sea mayor, la evapotranspiración será mayor. Ahora pasemos al otro cuadro. Ocurre lo mismo, ¿no? Ocurre lo mismo. En este caso voy a hacer variar la temperatura máxima. Entonces, para 15 grados de temperatura máxima tengo esta curva. Voy haciendo variar la temperatura máxima y voy a tener estas curvas. Entonces, lo cual me indica también lo mismo, ¿no? Que si yo tengo temperaturas máximas, en este caso menores, voy a tener menor tasa de evapotranspiración. Ahora, en lugares donde hay mayor temperatura, voy a tener mayor evapotranspiración. Pero acá tenemos que comparar estos dos gráficos, ¿no? La temperatura mínima, bueno, analizando solamente este método, ¿no? Con los otros métodos, imagino que el comportamiento de este parámetro es distinto. Entonces, en este caso, la temperatura mínima, en el método de Pegman-Montey, haciendo una variación de 5 grados entre un gráfico y otro gráfico, el resultado de evapotranspiración no es tan significante, digamos, ¿no? Hay una poca variación respecto a si nosotros hacemos variar la temperatura máxima. Entonces acá sí me afecta de una manera más considerable a la evapotranspiración. Entonces, la temperatura es un parámetro directamente proporcional a la evapotranspiración, ¿no? A menores tasas a menores valores de temperatura, en este caso, en la parte de la sierra, voy a tener valores menores de evapotranspiración respecto a la costa, ¿no? En la costa tengo temperaturas más altas, mejor dicho, en la selva, tengo temperaturas más altas y voy a tener tasas de evapotranspiración mayores. Entonces, esa sería la conclusión respecto a este parámetro, a esta variable climática, ¿no? Ahora, ¿y cómo es la variación espacial de la radiación solar? Bueno, esta es la variación de la radiación solar. Tengo mayores tasas de radiación en la parte sur del Perú y tengo
menores valores de radiación en la parte de, un poco en la parte de la sierra y la selva peruana, ¿no? Entonces, ¿dónde se darán mayores tasas de evapotranspiración? Vamos a ver el gráfico siguiente. Entonces, en este caso, la radiación solar he considerado 200 calorías centímetro cuadrado al día. Entonces, voy subiendo este valor y voy a ver cómo es el comportamiento de la evapotranspiración. Entonces, en este caso, mientras yo tenga menores tasas de radiación, voy a tener menores valores de evapotranspiración. Entonces, la relación que existe entre estos dos parámetros también es directa, ¿no? Mientras yo tenga mayores valores de radiación, voy a tener mayores valores de evapotranspiración. Eso es lo que indica esa variable. Ahora, bueno, en el WorkLim permite descargar algunas variables meteorológicas, pero en este caso no trae la humedad relativa. Pero un parámetro relacionado a la humedad relativa es la presión de vapor de agua. Entonces, en este caso, son parámetros similares, pero de hecho no son iguales, ¿no? Entonces, pero son parámetros que están relacionados, ¿no? Entonces, en este caso, en la parte de la selva del Perú, hay mayores valores de humedad relativa, por ejemplo. En la parte de la cordillera de los Andes y la parte sur del Perú, valores muy bajos de humedad relativa, ¿no? Pero como les indico, bueno, esto nos da a entender solamente así de manera general cómo sería la humedad relativa acá en el Perú, ¿no? En sí, la variable que está, o el archivo raster que en este caso les estoy mostrando, es la presión de vapor de agua, ¿no? Entonces vamos a ver cómo afecta esta variable a la evapotranspiración. Entonces, por ejemplo, la línea de color rojo es para un valor de humedad relativa de 45% y el verde es para humedad relativa de 90%. Entonces, lo que nosotros vemos en esta parte, la relación que existe, en este caso sería inversa, ¿no? Entonces, mientras yo tengo mayores valores de humedad, voy a tener menores valores de evapotranspiración. Claro, eso es lógico, ¿no? Mientras haya mucho vapor de agua en la atmósfera, ya no va a haber mayor evapotranspiración, ¿no? Y supongamos que tengo, no sé, ¿no? Una humedad relativa del 100%, quiere decir que ya está saturado al 100%, ¿no? Entonces ya no va a haber, ya no va a haber evapotranspiración, ¿no? Sino este vapor de agua ya se va a empezar a transformar en líquido, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos en esta parte podemos interpretar, ¿no? Mientras yo tenga menores valores de humedad, va a haber mayor transferencia de vapor de agua hacia la atmósfera. Y por tanto, los valores de evapotranspiración serán mayores, ¿no? Pero podemos notar algo en esta gráfica, ¿no? De que cuando yo haga una variación, estoy haciendo variar desde los 45% hasta los 90%, respecto a los resultados de evapotranspiración, no hay una variación significativa, digamos, ¿no? Entonces, este parámetro, digamos, es un parámetro no muy sensible en el caso del método de Penman-Montet. Bueno, he estado analizando también otros métodos y es un parámetro poco sensible. Entonces, no me va a afectar de manera significativa a mis resultados de evapotranspiración. Como ven, las curvas casi están uno encima de otro, ¿no? Entonces, eso sería básicamente respecto a la humedad relativa. Bueno, acá tenemos otro gráfico de la velocidad del viento. Tenemos mayores valores
de velocidad de viento en la parte de la costa, valores más o menos promedios acá en la parte de la sierra y valores mucho más pequeños acá en la parte de la selva. Entonces, ¿de qué manera esto va a afectar a la evapotranspiración? Donde la evapotranspiración será mayor o menor en función a este variable climatológica. Ahí está el análisis de la velocidad del viento. Para una velocidad de viento de 0, tenemos esta gráfica, y para una velocidad de viento de 4 metros por segundo tenemos esta gráfica. O sea, acá sí hay una variación significativa, ¿no? O sea, mientras yo tenga mayores valores, bueno, acá la relación que existe igual es de manera directa, ¿no? Mientras los valores de mientras los valores de velocidad de viento sean más grandes, la tasa de evapotranspiración también será mucho mayor, ¿no? Eso es lo que me indica. Ahí está, respecto a los factores de cultivo, lo que ya les indicaba, de que el factor de cultivo, de qué manera me va a afectar a la evapotranspiración, el tipo y la variedad del cultivo. Habrán cultivos que transpiran más, habrán cultivos que transpiran menos. La altura de las plantas no transpirará igual una planta mucho más pequeña respecto a una planta más grande, ¿no? La etapa de desarrollo, como les decía, un cultivo que está en sus inicios no transpirará lo mismo que un cultivo que está en pleno desarrollo, ¿no? La profundidad radicular también está relacionada con la capacidad de absorber el agua desde el suelo, ¿no? Para el ciclo vegetativo, obviamente. Ahora, ¿qué métodos nosotros conocemos para la estimación de la evapotranspiración? Básicamente, dos, ¿no? Los métodos directos y los métodos indirectos. Los métodos directos serán los valores que nosotros vamos a obtener de evapotranspiración, pero a través de mediciones. Esos son los métodos directos. Ahora, los métodos indirectos será una evapotranspiración que nosotros vamos a calcular. Entonces, básicamente, en esta parte nosotros nos vamos a enfocar en este caso para hacer el cálculo de este parámetro. Porque vamos a utilizar variables climatológicas. A partir de esto vamos a calcular este parámetro. ¿Y qué métodos directos conocemos para calcular la evapotranspiración? El lisímetro es muy conocido y hay mucha investigación utilizando este método. Incluso este método es utilizado para calibrar los modelos o los métodos indirectos, ¿no? Muchos métodos han sido calibrados con lisímetros. O el evapotranspirómetro, los métodos gravimétricos, el método de los tanques, que también en algunas estaciones están instaladas. Entonces, esos básicamente son los métodos que nos van a permitir de manera directa medir los valores de evapotranspiración a partir de mediciones, ¿no? Entonces, ahora los métodos indirectos, para su cálculo vamos a utilizar vamos a requerir, en este caso, de datos meteorológicos, ¿no? Entonces, para esto necesitamos contar con una serie histórica de estas variables, temperatura, viento, todo lo que hemos estado viendo anteriormente, ¿no? Ahora, el software que yo he hecho justamente trabaja con esto, ¿no? Con los métodos indirectos. Y que para poder calcular necesitamos de datos meteorológicos, ¿no? Que han sido tomados en una estación. Ahora, estos métodos que a continuación les indico están incluidos en el software. El método Torvay, Hargreaves, Christiansen, los métodos de Penman modificado. Son fórmulas desarrolladas en diferentes partes del mundo, ¿no? Hay fórmulas francesas, holandesas, por ejemplo,
El Turk es método, es una fórmula francesa, ¿no? El Hayes es un norteamericana. Bueno, este de Penman-Montet, Penman modificado. Bueno, el de Penman-Montet es la recomendada por la FAO, que es un método que considera la mayoría de los parámetros climatológicos que intervienen en la evapotranspiración y es un método estandarizado para calcular la evapotranspiración. Alguien de repente se pregunta, ¿no? ¿Y por qué, si es una fórmula ya recomendada por la FAO, por qué analizamos otros métodos, ¿no? Básicamente es por la carencia de información, ¿no? Porque hay algunas estaciones que solamente miden, no sé, solamente miden, no sé, temperatura y precipitación. No todas las estaciones tienen toda la instrumentación para que nosotros podamos calcular con este método, ¿no? O incluso, yo estoy trabajando en un determinado proyecto y bueno, de repente por ahí no existe ni siquiera ninguna estación meteorológica, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué hago? ¿Cómo calculo este parámetro? Porque es importante, como les digo, para poder trabajar en un proyecto determinado, ¿no? Entonces, es por esta razón que nacen muchos otros métodos, ¿no? El método de Stepes-Stewart, Linacre, bueno, algunos métodos para la parte tropical, el método de Presley-Taylor también que deriva del método de Penman-Montet, el método de Penman modificado también deriva del método de Penman-Montet, en el cual, por ejemplo, en este método consideran que es más importante la parte aerodinámica respecto a la parte energética, ¿no? Entonces hacen alguna simplificación. En cambio, el método de Presley-Taylor no considera la parte aerodinámica, solamente se enfoca en la parte de la energía, de la radiación. A partir del método de Taylor nace el método de McKean y otros métodos, ¿no? Que básicamente son métodos bastante antiguos, ¿no? Son métodos antiguos. Entonces, uno de los métodos que recientemente eh, lo han desarrollado es el método de Valiant, que da muy buenos resultados. En cuanto a resultados, este método da resultados muy similares al método de Penman-Montet. Y que su formulación matemática es un poco larga, pero es mucho más fácil calcular los parámetros de este método en comparación al método de Penman-Montet. Es mucho más sencillo. Entonces, casi de manera directa, todos los variables meteorológicas que nos dan las estaciones se ponen en esta fórmula y de manera directa ya calculas la evapotranspiración. Es un método reciente que da, como les digo, muy buenos resultados. Casi muy similares respecto al método de Penman. Bueno, acá de manera así rápida vamos a ver qué ecuaciones se utilizan en cada una de las metodologías. Por ejemplo, en el método de Torrent, para poder calcular la evapotranspiración, se utiliza esta ecuación, ¿no? La evapotranspiración sin corregir, bueno, esa parte se calcula de esta manera. Temperatura media, se calcula un parámetro de índice térmico anual, un exponente A, y en función a eso se determina la evapotranspiración sin corregir. Para poder corregirlo, se utiliza la duración máxima de las horas de fuerte insolación, los días del mes considerado, y se corrige de esa manera. El método de Hargreaves, que tiene varias formulaciones, que están en base a, por ejemplo, radiación, estos tres primeros, y en base a temperatura, este último, ecuación de acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta ecuación también lo recomienda la FAO en zonas, ¿no?, con deficiencia de datos, ¿no? Este de acá es el método de Hargreaves Shamani, ¿no? Es este método.
la radiación solar, la radiación extraterrestre, temperatura media, y bueno, solo función a la temperatura. El método de Christiansen también necesita un parámetro adimensional, la radiación extraterrestre, un factor de corrección de temperatura debido al viento, a la humedad, a la insolación y a la elevación. También es una fórmula que da muy buenos resultados. Método de Penman-Montet, la que recomienda la FAO. Bueno, esta es la parte aerodinámica, la parte de la radiación. El método de Penman modificado, lo modifican Dorenbos y Pruitt, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de Penman modificada que consideran la parte aerodinámica, ¿no? Es esta parte. El método de Turk, solamente la radiación solar, la temperatura media. El de Jensen-Hayes, temperatura y radiación solar. De Stepes-Stewart, temperatura y radiación solar también. De Linacre y los otros métodos, ¿no? Entonces, lo bueno del software es que ya te calcula cada uno en función a la información que tú le has ingresado y en función a la cantidad de información climatológica que le has ingresado, ya te puede calcular con cada uno de estos métodos, ¿no? Entonces, estos métodos también requieren, tienen ciertos parámetros que hay que ir determinando, ¿no? Entonces, hacerlo de manera manual es un poco más, te toma cierto tiempo para que lo puedas calcular, ¿no? El método de Macking, y este es el que les indicaba, ¿no? El método de Valiance. De manera directa, bueno, el albedo, la radiación solar, la temperatura media, radiación solar, la radiación extraterrestre, humedad relativa, la velocidad del viento a 2 metros de altura, temperatura máxima, mínima, y todas las variables están casi tal como lo recogemos de las estaciones meteorológicas, ¿no? Entonces no se necesita determinar mayores cosas, solamente hay que llevarle a las unidades que corresponde y poder calcularlo, ¿no? Ese es el método de Valianzas. Creo que este método, si mal no recuerdo, es del 2013. Entonces es un método que da muy buenos resultados. Ya, la primera parte de nuestro seminario va a ser determinar la evapotranspiración, así de manera demostrativa, para ver que es una herramienta muy sencilla, pero bastante útil en la determinación de este parámetro. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para un proyecto determinado. Acá tenemos las variables meteorológicas para cada mes, y en función a esto vamos a hacer el cálculo, ¿no? Entonces, la primera parte del software lo que te pide es determinar, o mejor dicho, ingresar la información de ubicación del proyecto. Bueno, le puedes poner para qué proyecto estás trabajando, alguna información de ubicación política, que bueno, no va a intervenir en la parte de los cálculos que tú vas a hacer de evapotranspiración, ¿no? Pero esta parte de la ubicación geográfica sí. Esta parte tienes que llenarlo bien porque esta información va a utilizar el software para poder hacer sus cálculos. Entonces acá está. Necesitas llenarle en qué latitud te encuentras, en qué longitud y en qué elevación respecto al nivel del mar, ¿no? Ahora, otra información que tienes que incluirle en el software es los datos meteorológicos, solamente las que tengas, ¿no? No es necesario llenar todos los campos, solamente la información con la que cuentas. Entonces, en este caso yo tenía buena información, es por eso que he llenado todos los campos, ¿no? Tengo temperaturas, horas de sol, humedad, velocidad de viento, precipitaciones. Entonces ya el software determinará con qué métodos lo calcula, ¿no? Obviamente si yo he llenado todos los campos,
el software calculará con todas las metodologías las cuales se encuentran incluidas en el software. Ahora, si solamente le lleno temperatura, ya el software sabrá con qué método calcularlo, ¿no? Entonces, básicamente, el ingreso de información es eso, ¿no? De ubicación y de datos meteorológicos. Lo damos en validar y luego calcular. Y bueno, acá nos indicará un mensaje de notificación en el cual nos indica cuántas fórmulas han sido procesadas, ¿no? Ahí, por ejemplo, acá en mi ejemplo me indica que han sido procesadas 21 fórmulas. Ya está. Y bueno, puedo entrar a cada una de las metodologías y ver todos los parámetros que ha calculado, pero lo que al final me interesa es el valor de evapotranspiración, ¿no? Esta última fila. Entonces, para cada metodología tengo un cuadro y también tengo un gráfico, ¿no? Este sería la evapotranspiración por ese método. Bueno, tengo también acá otra metodología, igual, ¿no? Pueden entrar a cada una de las metodologías y poder verificar los resultados. Si deseas, puedes ir a exportarlo en Excel, el problema. Ahora hay otra herramienta en el cual nos muestra ya un resumen de resultados. Todos los métodos que ha calculado los trae en este cuadro y los hace un promedio. Pero esa no es la mejor manera de elegir la evapotranspiración, ¿no? Entonces, es un cuadro resumen. Aquí están todas las fórmulas que han sido procesadas. Acá está el de color negro, nos indica el promedio. Entonces, hay métodos que han subestimado la evapotranspiración, hay métodos que han sobreestimado, hay métodos que me dan buenos resultados, hay métodos que dan malos resultados. Entonces, hay que ir depurando esas cosas, ¿no? Entonces, el siguiente paso es seleccionar qué métodos me han dado resultados muy buenos, ¿no? Entonces, voy eligiendo los métodos y los métodos que me han dado buenos resultados los puedo ir promediando, ¿no? Para mí, mi evapotranspiración final o mi evapotranspiración elegida para mi proyecto, bueno, es esto, ¿no? Entonces ya con esto podría ir trabajando. Bueno, el software lo pueden descargar desde estas direcciones URL. Bueno, no sé si hasta esa parte podemos ir hablando algo para ya poder pasar al análisis espacial de la evapotranspiración y poder terminar este pequeño seminario, ¿no? No sé, a ver qué es lo que me indica al final las preguntas. Y ya, el detalle es que cuando, bueno, de repente ya, bueno, están escribiendo a la plataforma, no hay problema, ¿no? Pero es mucho más interesante ir conversando por partes, ¿no? Ya, vamos a continuar. Ahora, la segunda parte de este pequeño seminario va a corresponder a hacer un análisis espacial de la evapotranspiración. En este caso vamos a utilizar el ArcGIS para eso. Vamos a utilizar el ArcGIS. A ver, un momentito. Ahí así tengo el micrófono activado. Y ya. Entonces, para este caso vamos a utilizar el método de Torrent. Entonces, lo que necesitamos es primero definir qué ecuaciones tengo que resolver para obtener la evapotranspiración. Entonces, para eso ya les había indicado, voy a calcular esto y luego esto para finalmente obtener la evapotranspiración. Entonces, ¿a qué se refiere cada parámetro? El primero, el I minúscula, es el índice térmico mensual, que lo calculo con esta ecuación, que tengo que calcularlo para cada mes, ¿no? Para cada mes. Entonces, una vez que calculo el índice térmico mensual, hago la sumatoria y eso es el índice térmico anual.
en función a este parámetro que he determinado, voy a calcular el exponente A, utilizando esta ecuación. Esta, si tengo todos los parámetros, podría calcular la evapotranspiración sin corregir y luego corregirla, ¿no? Ahora, este parámetro N, que es la duración máxima diaria de las horas de fuerte insolación, puedo determinarlo mediante tablas, ¿no? Pero, como estoy haciendo un análisis espacial, este valor de tabla tengo que espacializarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en un cálculo de evapotranspiración, considerando la variación espacial, ¿no? Entonces, en este caso, esta es la tabla de la duración máxima diaria de las horas de fuerte insolación. Entonces, por ejemplo, para la latitud sur, para el mes de enero, en la latitud 50 tengo valores mayores respecto a la latitud 0. Entonces, eso tengo que convertirlo en archivo raster. Entonces, bueno, eso es muy sencillo. Simplemente hay que crearle un archivo de tipo punto que contenga esta información de los valores de n y su correspondiente ubicación en latitud. Eso no es difícil. En un Excel podrías armarlo y obtener los valores de n, pero ya en formato raster. Ahora, obviamente, también tienes que saber qué método de interpolación vas a utilizar, ¿no? Hay varios métodos de interpolación para poder interpolar los diferentes puntos que tú vas a crear acá en el ArcGIS, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de interpolación, interpolación lineal, interpolación, el Kriging, hay varios métodos, ¿no? Entonces, en este caso, como solamente este valor de n varía en función a la latitud, podría hacerle una interpolación de tipo lineal, ¿no? Para que no me cree curvas entre puntos. Entonces ya tengo este parámetro ya rasterizado, ¿no? Ahora, este método de Toroid solamente necesita la temperatura media mensual. Acá está la temperatura. Entonces, si yo necesito la temperatura media mensual, eso lo tengo que obtener de algún lugar, ¿no? Entonces, para este caso, yo he utilizado esta plataforma WorldClim para poder descargar información de tipo raster, pero de temperaturas medias. Ahora, para poder descargar esta información, podría utilizar otras plataformas, ¿no? Por ejemplo, el TRMM también permite descargar información meteorológica. O si yo tengo datos de estaciones meteorológicas y tengo una buena distribución espacial de las estaciones, podría hacer un análisis de cada una de las variables, hacer una interpolación y a partir de esto calcular la evapotranspiración. O sea, hay varias maneras de hacer esto, ¿no? En este caso yo he trabajado con información de esta plataforma, ¿no? Entonces se podría trabajar también con datos recogidos a nivel de las estaciones, ¿no? Pero como les digo, habría que hacer una corrección de esa información, habría que hacer las interpolaciones de tipo espacial para poder obtener la información raster y poder trabajarlo de esta manera, ¿no? Entonces, en este caso, como les digo, he descargado de WorldClim las temperaturas medias mensuales. Con, bueno, la información más precisa, ¿no? 30 segundos, que cada raster tiene una longitud de 500 metros. Entonces, ahí está la información de las temperaturas medias. Para cada mes tengo una información o un archivo raster, ¿no? Temperatura media para el mes de enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, ¿no? Tengo 12 archivos raster. De igual manera, en esta parte ya tengo agregado la información raster de este parámetro n, ¿no? De la duración máxima de las horas de fuerte insolación. Acá está. Porque eso voy a utilizar, ¿no?
Ahora, lo siguiente que voy a hacer es determinar el índice térmico mensual. Entonces, ¿cuál era la ecuación? Esta era la ecuación. Entonces, esta ecuación tengo que resolver utilizando el índice. Eso es sencillo, ¿no? Utilizo el raster calculator y le aplico esta ecuación. Acá está. El raster de temperatura para el mes de enero multiplicado por 0.02, que es 1 entre 5, elevado a esta potencia, ¿no? Ahí está. Aplicado la ecuación, entonces ya a continuación lo que voy a obtener es el índice térmico mensual. Está, para enero, febrero hasta diciembre. Todos los archivos raster que requiero para calcular con este método de Torrent. Acá están los resultados. Ahora voy a obtener el índice térmico anual. Entonces esto es más sencillo, ¿no? Solamente hay que sumar los 12 archivos raster que he generado en el paso anterior. Tengo que sumarlo. Entonces ahí está. El archivo raster 1, 2, 3, 4 hasta el 12 que corresponde a cada mes. Esto lo sumo y voy a obtener un único archivo raster que representa el índice térmico anual. Entonces, simplemente es una suma y ahí está. Este sería ese parámetro, ¿no? Ahora, lo que a continuación sigue es determinar el exponente A. Para eso hay que resolver esta ecuación. Entonces es sencillo también, ¿no? Entonces hay que escribir toda la ecuación y este de acá, el I, es el índice térmico anual. Hay que elevarlo a la cuarta, al cuadrado. Es una ecuación polinómica. Simplemente es resolver eso, ¿no? Resolvemos esto y vamos a guardarlo en un archivo con extensión .tif del parámetro A. Obtenemos el parámetro A. Ahí está el raster del parámetro A. Y lo que a continuación vamos a hacer es calcular la evapotranspiración sin corregir. Para eso vamos a aplicar esta ecuación. Ahí está, 16. Luego todo elevado, power. Todo elevado. Acá está la temperatura media mensual. Luego, el detalle es que el raster calculator no acepta división, ¿no? Entonces, lo mejor en este caso es elevarlo a la potencia. Entonces, por eso yo lo escribo de esta manera, ¿no? El índice térmico anual, no dividido, ¿no? Sino elevado a la -1. Ahí está. Entonces, aplico toda esta ecuación para poder calcular la evapotranspiración sin corregir. Acá lo pongo sin corregir y ya está. En este caso, para cada mes obtendría los valores de evapotranspiración, pero sin corregir. Hasta enero, hasta diciembre. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver acá en el mes de octubre, los mayores valores de evapotranspiración están en la selva, ¿no? Como ya habíamos indicado anteriormente. Donde hay mayor temperatura, hay mayor evapotranspiración. Entonces, justamente eso mismo me indica acá, ¿no? Parte de la selva hay mayor valor de evapotranspiración. Valores medianos acá en la parte de la costa y los valores más bajos acá en la parte de la sierra, ¿no? En esta parte. Ahora, lo último que voy a hacer es corregir esa evapotranspiración. ¿Y cómo lo corrijo? Aplicando esta ecuación, ¿no? Entonces, esta ecuación no es otra cosa que 12 por este valor de 30, pero para pasarlo ahí en el numerador, ¿no? No dividirlo este valor. Entonces, por eso que está este factor, la evapotranspiración sin corregir, el raster de la duración máxima de las horas de fuerte insolación por el número de días, ¿no? 31. Para cada mes, y lo que obtengo es la evapotranspiración ya corregida para cada mes.
Entonces, eso sería básicamente cómo calcular la evapotranspiración utilizando ArcGIS o de manera espacialmente distribuida, ¿no? A partir de información satelital, ¿no? Bueno, podría sumarlo todos los valores de evapotranspiración, como son valores mensuales, para obtener la evapotranspiración anual. Entonces, los mayores valores de evapotranspiración que llegan en el orden de 1700, 1800 milímetros al año, acá en la parte de la selva, y valores más bajos acá en la parte de la sierra. Entonces, en este caso, bueno, le he hecho un mapa de evapotranspiración anual acá de la región de Ayacucho. Entonces, los mayores valores de evapotranspiración están justamente en la selva de acá de Ayacucho, ¿no? En estas partes bajas, a la vista se puede notar, las temperaturas son un poco más altas y las tasas de evapotranspiración también son altas, ¿no? Pero en estas partes altas ya corresponde a las partes más elevadas acá de la región de Ayacucho, están los menores valores de evapotranspiración, ¿no? Hay mucho, la temperatura es mucho menor en esta parte, ¿no? Entonces eso es lo que representa. Y de igual manera la temperatura ya va incrementándose acá en la parte de la costa y los valores de evapotranspiración ya van incrementándose también, ¿no? Ahora, eso no solamente varía de manera espacial, ¿no? Sino también varía de manera temporal. Entonces, este mapa me representa justamente eso. Para cada mes, un archivo de tipo raster, ¿no? Entonces, acá me indica que en enero se ve el color un poco más nítido en comparación al mes de, por ejemplo, de junio, julio, agosto, que los valores de evapotranspiración son menores, ¿no? Justamente eso es lo que obtenemos también con un análisis de evapotranspiración puntual, como lo hemos hecho con el software, con el PET, ¿no? Entonces eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Mayores valores de evapotranspiración en enero, febrero, marzo, abril de repente hasta diciembre, estos meses, y valores menores de evapotranspiración en junio, julio, agosto, ¿no? Entonces justamente se relacionan esos resultados. Bueno, algunas conclusiones respecto al trabajo que he realizado. Bueno, he programado el software, esta herramienta computacional que lo he denominado PET, Programa de Evapotranspiración Potencial, que se encuentra en su segunda versión. Bueno, para esto he utilizado el entorno de desarrollo integrado del Visual Studio 2010 y que, bueno, nos permite calcular la evapotranspiración y que tiene algunas herramientas que nos permiten obtener resultados de manera más sencilla, ¿no? Yo creo que el software es bastante intuitivo, no es nada complejo de manejarlo. Ahora, el cálculo manual, como les digo, de evapotranspiración y poder analizar diferentes metodologías, diferentes estaciones, o sea, eso te va a quitar de todas maneras un poco de tiempo, ¿no? Si optarías por hacerlo, no sé, con una hoja Excel, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, el software de manera rápida podrías ir ingresándole toda la información que tú quieras y te va a calcular de manera muy rápida, ¿no? Y con diferentes metodologías, que es lo bueno, para que puedas ir comparando qué métodos te han dado muy buenos resultados y qué métodos dan malos resultados y ir depurando esos métodos que no te han dado buenos resultados, ¿no? Entonces, lo bueno es que te permite calcular de manera rápida y de manera precisa este parámetro, ¿no? Ahora, el software lo he probado para datos de diferentes lugares acá de Latinoamérica y bueno, me han dado muy buenos resultados, ¿no? Bueno, les recomiendo utilizar el software porque es gratuito, ¿no? No tiene su costo y puede ser utilizado para cualquier tipo de trabajo, ¿no? Pero obviamente con la responsabilidad de cada usuario, ¿no? Bueno, si de repente el análisis no lo hacen de una manera adecuada, bueno, no me echen la culpa a mí, ¿no? Entonces, de manera responsable hay que utilizarlo. La herramienta está ahí, está todo programado.
y pueden ir calculando y al final ustedes son los que van a tomar las decisiones de elegir una u otra metodología para el proyecto que están trabajando, ¿no? Bueno, esta parte para áreas que abarcan ya extensiones de territorio grandes, digamos, es necesario hacer un análisis espacial de evapotranspiración, ¿no? Porque nosotros con el software estamos calculando una evapotranspiración para un año promedio, ¿no? Entonces, eso podría servir para un lugar puntual. De repente, si yo estoy trabajando un proyecto pequeño o donde no haya mucha variación de las variables meteorológicas, podría considerar en mi proyecto y trabajar con un valor puntual, ¿no? Pero si yo ya estoy trabajando con áreas grandes, digamos, no sé, ¿no? Las áreas que se encuentran en la parte alta varían desde, no sé, ¿no? Desde los 3.000 hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar, digamos, ¿no? Y el proyecto que yo estoy trabajando abarca hasta los 1.000 metros, supongamos, ¿no? Entonces, hay una variación importante en las variables meteorológicas que no me va a representar de una manera adecuada si yo analizo solamente con datos puntuales, ¿no? Entonces, en este caso, es necesario hacer un análisis espacial de la evapotranspiración. Bueno, en modelos hidrológicos que son exigentes, debe hacerse un análisis de evapotranspiración incluso en serie histórica, ¿no? Entonces, esa es otra forma de hacer el análisis. Bueno, al utilizar la información satelital, hay que verificar la fiabilidad de estos, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, no solamente por ponerles un ejemplo, como yo sé que estos resultados que me han dado son fiables en la estimación de la evapotranspiración. Entonces es bueno verificar, ¿no? Hay muchas tesis en el cual recomiendan utilizar cierta información y utilizar otras informaciones con ciertas precauciones, ¿no? Entonces yo también básicamente les recomendaría eso, ¿no? Hay que saber de qué servidor lo descargamos y si esa información, qué tan buenos resultados nos da en estimar la evapotranspiración. Bueno, eso sería básicamente respecto a mi participación. Muchas gracias. Y si tuvieran alguna consulta, bueno, hay que ir discutiendo algunas dudas o algunos aportes que podrían tener algunos profesionales, ¿no? Porque yo creo que acá en la plataforma se encuentran muchas personas que entienden el tema, que han trabajado bastante en esto y que de repente podrían dar algún aporte para que esto sea de una mejor manera, ¿no? Para que al final todos los que están en la plataforma pueda servirles la información, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, estoy a las órdenes respecto a las preguntas. Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, disculpe, las preguntas se le va... Los mapas que yo estoy utilizando en el GIS, como les digo, es un promedio medio anual. Podría trabajar con mapas a escala mensual, diaria, podría trabajar con todo lo que esté a disposición, ¿no? Pero como les digo, en este caso, son mapas promedio anual y la escala espacial 500 metros. ¿Dónde descargo el software? Bueno, en todo caso, les indico. Bueno, acá tengo mi página de YouTube. Podrían entrar como evapotranspiración potencial y buscarme, ¿no? Acá mi nombre es César Vidal Gutiérrez Ninoaman y acá les indica los URLs desde donde podrían descargar en inglés o en español. Bueno, acá entran en español, tengo una cuenta de Mega y lo podrían descargar de esta plataforma. Ahí está, y simplemente descargar, no tiene ninguna publicidad, no tiene nada y ya, bueno, lo descargan, no hay problema. Bueno,
No necesariamente vas a poder utilizar un método que te pide menor información meteorológica, ¿no? Imagínate, ya, bueno, en este caso, ya respondiendo a la pregunta, sería el método de Torrent, que solamente te pregunte, requiere temperatura media mensual. Pero el método de Torrent no siempre te va a dar buenos resultados, ¿no? Hay lugares en el cual Torrent te va a dar muy malos resultados. Entonces, no vas a poder aplicar esa metodología o esos resultados para el proyecto que estás haciendo. Definitivamente no. Entonces hay que saber, por ejemplo, bajo qué condiciones se ha desarrollado cada ecuación y en este caso los autores de estas metodologías, qué consideraciones tienen para poder o lo que nos recomiendan a los usuarios tener en cuenta para su utilización, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer. Hay que saber qué métodos se aplican en algún determinado lugar, ¿no? Bueno, la altitud, ¿de qué manera influye en la precipitación? Básicamente la altitud es un parámetro relacionado a las variables meteorológicas. Hay métodos que de manera directa la altitud es necesario la altitud para que puedan hacer la corrección. Por ejemplo, el método de Hargreaves, el método de Christiansen y alguna otra metodología más que te pide la altitud y que en función a esto hacen la corrección de la evapotranspiración. Pero básicamente la altitud influye en la variación o por ejemplo, en la variación de la temperatura, ¿no? Es una variable relacionada a la altitud. La precipitación es una variable relacionada a la altitud. Entonces, la temperatura a menor altitud habrá mayor temperatura y a mayor altitud habrá menor temperatura. Entonces, básicamente eso, ¿no? Pero como te indico, hay algunas metodologías que sí te exigen el mismo valor de altitud para que lo puedan hacer la corrección. Está Hans Alexis. Hola, amigo. Alexis es un amigo que está trabajando también en una tesis de respecto a este tema. Y bueno, un gusto saludarte, Alexis. Y bueno, a ver la pregunta. ¿Existe alguna clasificación de los métodos de acuerdo? Bueno, parece que no está completa. Bueno, básicamente los métodos podríamos clasificarlo de repente en función a los parámetros que considera para poder estimar la evapotranspiración. Por ejemplo, se podría de repente clasificar en métodos que consideran la parte aerodinámica, o sea, la parte, no sé, de energía. No sé, de repente se podría hacer alguna clasificación así, ¿no? Pero así de manera... Uh, no he visto algún libro que te clasifique las metodologías, ¿no? La mayoría de libros, de acuerdo al origen o de acuerdo al lugar de procedencia, te recomiendan una fórmula, ¿no? Entonces te dicen, ¿sabes qué? Debes una fórmula, no sé, ¿no? Una norteamericana te indicará, ¿no? Estas son las mejores metodologías para calcular evapotranspiración, pero esa metodología no me va a dar muy buenos resultados en el lugar que yo estoy, no sé, supongamos al sur de Perú. Entonces, bueno, para su condición estará bien, pero para el caso mío no va a estar bien, ¿no? Entonces, como les digo, la mayoría de libros te indican diferentes metodologías y lo que yo en este caso he hecho es una recopilación de esas metodologías, ¿no? Es una recopilación y lo que he hecho es programar estas metodologías, ¿no? Para poderlo calcular. Entonces, bueno, no he visto un libro así que te traiga todas las metodologías y que te lo haga una clasificación, ¿no? Ventajas, habría muchas ventajas a utilizar mi programa con el CropWeb. Y también hay muchas desventajas, ¿no? Las ventajas sería que eh, cuando estás trabajando en un proyecto X, no siempre vas a contar
con toda la información que requiere el método de Penman-Monteil. Te pide todos los parámetros, te pide horas de sol, te pide radiación, te pide temperaturas, te pide velocidad de viento, te pide humedad relativa, y si no tienes alguna de estos parámetros no vas a poder calcular con este método, con el de Penman-Monteil, el cual está incluido en el CROP-1, ¿no? Entonces, pero sí podrías utilizar una metodología que es más simplificada, no sé, supongamos utilizo el método de Presley-Taylor, o utilizo el método de McKing, o utilizo el método de Hargreaves acá en Perú, en la parte de la sierra del Perú. Solamente necesito, supongamos, temperatura y humedad, y me da muy buenos resultados. Entonces, si yo quiero aplicar Penman, mejor dicho, Hargreaves en base a temperatura, bueno, no podría utilizar el CROP-1, ¿no? Porque no trae esa metodología. Bueno, estoy en la parte, no sé, en la zona tropical de acá, no sé, de Colombia. Bueno, Hargreaves ya no me da buenos resultados. Pero de repente puedo utilizar el método de Blaney-Clide, ¿no? Podría utilizar el método de radiación. Entonces, ¿qué información piden? Piden menos información respecto al método de Cropper. Mejor dicho, al método de Penman. Entonces, el software que he hecho sí te trae esa metodología y que podrías calcularlo, ¿no? Entonces, es mucho más versátil el software del PET respecto al Cropper, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventaja del CROPWAT? Que el CROPWAT te permite calcular toda la parte de la demanda de agua, por ejemplo. En el caso mío, solamente es evapotranspiración. Bueno, de repente sería bueno ir desarrollando. Bueno, un programa no es estático, siempre está en cambios, por eso van saliendo nuevas versiones, se va actualizando el software y se va implementando nuevas herramientas, se va agregando más cosas. Bueno, de repente en un futuro ya el PET pueda tenerle para poder calcular toda la demanda de agua, y no solamente la demanda de agua, ¿no? De repente podría considerar hacer un análisis en serie temporal, ¿no? Sería mucho más interesante, yo creo, para las personas que nos dedicamos, por ejemplo, en hidrología. Y acá. ¿Qué datos de velocidad de viento es? Este parámetro de velocidad de viento es un parámetro muy variable, digamos. Por ejemplo, si yo tendría, no sé, ¿no? Una estación meteorológica en un determinado lugar, camino 100 metros y bueno, los valores de velocidad de viento van a ser muy variables. Básicamente, por ejemplo, acá en la Sierra del Perú, ¿no? Estás en un punto, tienes una determinada velocidad de viento promedio, estás en otro punto y ya ha variado bastante, ¿no? Ahora, si te vas a otra estación meteorológica, peor, ¿no? Entonces es una variable que varía mucho en espacio, ¿no? En espacio y en tiempo. Este es un parámetro que es un poco más difícil de determinarlo. Por ejemplo, por regionalización, de repente podríamos determinar valores de temperaturas, ¿no? De precipitaciones, qué sé yo. Pero el valor de viento es un poco complicado de calcular. Entonces, bueno, para zonas sin información, de repente podrías trabajar con datos satelitales, de repente podrías trabajar, ¿no? Que es otra alternativa. Bueno, esta información de WorldClim, para mayor detalle, se podría leer. Acá hay una guía de cuáles, en este caso, acá está. Cómo han sido generados, por ejemplo, esta información, ¿no? Acá está, te indica las metodologías. Y también te indica, dice, hay una información de los detalles acerca de esta data, ¿no? Entonces,
respecto a a cómo han sido generados esta información, qué procesos ha surgido para que nos puedan dar esta información, acá están todos los métodos que se pueda, que han hecho el análisis de esta información, ¿no? Pero esta información es a nivel de suelo, ¿no? Es por eso que podemos utilizar en la parte o sea, de hidrología, de repente, en poder hacer algunos modelos de balance, de repente se podría hacer, ¿no? Bueno, también en Bolivia hay un software llamado Abro, muy bueno. Ya no lo conozco y de hecho, ¿no? Hay diferentes software en diferentes partes y también encontré un software eh, norteamericano que te trae 16 metodologías. Es un software también que sí lo he visto. Bueno, qué bien que haya nuevas herramientas, ¿no? Porque esto nos permite a nosotros calcular, analizar estos parámetros de una manera más fácil, ¿no? Y eso es bueno. Bueno, no sé a qué se refiere esta pregunta, replicar en una plataforma. No, no entiendo bien a qué se refiere. Es mucho mejor en un seminario de esta naturaleza, es mucho mejor que el que pregunta se conecte y haga la pregunta al ¿no? Para que sea más interactivo el curso, ¿no? A veces, bueno, no soy tan partidario de responder las preguntas leyéndolas. Ah, bueno, a partir de un tanque de evaporación, simplemente la tasa de evaporación hay que multiplicar por un factor de tanque, ¿no? Que ese factor de tanque está vinculado a algunas variables, ¿no? Entonces es también bastante sencillo. ¿Cuál es la precisión en relación a la OPTE? De métodos convencionales, no, tampoco no lo entiendo, no sé a qué se refiere con métodos convencionales. ¿Cuál es la precisión en relación? No, tampoco no lo entiendo bien. El ingeniero Efraín Chichón Prado, ahí está el ingeniero acá, un docente de la Universidad San Cristóbal. Un saludo, ingeniero. Claro, este método no es recomendable, ¿no? El ingeniero acá tiene razón. Porque la variable, en este caso la evapotranspiración, es una variable que depende de muchas otras, ¿no? O sea, no podemos decir que solamente va a depender de la temperatura, ¿no? Va a depender de otras variables como hemos analizado, ¿no? Dependerá del viento, de la radiación solar. Entonces, según lo que nos indica, por ejemplo, la FAO, la mejor metodología para calcular evapotranspiración es aquel que considera la mayor cantidad de variables que tienen que ver con la evapotranspiración. Entonces, ese es lo mejor. Obviamente, alguien me preguntaba ahí, líneas arriba, me decía qué método tiene menor cantidad de parámetros. Tiene Torvay. Pero Torvay tiene un solo parámetro, una sola variable meteorológica, pero no da buenos resultados, ¿no? Definitivamente. O sea, aquel que va a considerar la mayor cantidad de variables, ese te da mejores resultados. Ejemplo, ahí está el método de Penman, está el método de Balianzas, que te piden toda la información, pero te da muy buenos resultados. El único problema es que en la mayoría de estaciones no tenemos toda esa información, ¿no? Porque si tendríamos toda esa información, ¿para qué estudiamos todo esto, no? Lo ponemos todo a un costado, utilizamos Penman, tal como nos recomienda la FAO, y asunto solucionado, ¿no?
Para zonas tropicales también hay varias fórmulas que se recomiendan. Por ejemplo, el de Blaney-Cleave da muy buenos resultados en zonas tropicales. Claro, no, no, esta es una ecuación que no se utiliza, ¿no? Bueno, yo acá a manera de ejemplo simplemente lo puse para poder hacer un cálculo espacialmente distribuido, ¿no? Pues sería bueno de repente hacer un cálculo de un Penman-Montet utilizando ArcGIS, ¿no? Sería mucho más interesante. Pues en este caso, porque la ecuación es más sencilla y las variables meteorológicas que utilizo es solamente la temperatura, es por una cuestión de no hacer mucho cálculo que he utilizado el Torway, ¿no? Bueno, el Torway no les recomiendo por ejemplo, acá para la Sierra del Perú, ¿no? Entonces hay que saber utilizar, me imagino que el método Torway en algún otro lugar da muy buenos resultados, ¿no? Tampoco digo que esta ecuación no sirve para nada, ¿no? O sea, esta ecuación da muy buenos resultados en zonas tropicales y también he visto que da buenos resultados y que hay que aplicarlo en el lugar que corresponde, ¿no? Entonces, cada ecuación está desarrollado para un lugar específico y hay que aplicarlo de esa manera. Si tienes la ecuación calibrada, podrías utilizar la ecuación calibrada. Hay mucha investigación respecto a esto y han hecho la calibración de diferentes metodologías para cada lugar. Entonces, en el programa también se podría modificar esos coeficientes de calibración para poderlos calcular y obtener unos resultados más fiables. Bueno, creo que son todas las preguntas. Bueno, acá hay uno último. Bueno, la región andina. Bueno, como les indico, la mejor metodología, si me preguntan, yo les diría que es el de Penman-Montet, tal como recomienda la FAO, ¿no? Pero hay un montón de parámetros que tienes que determinar para calcular con este método. Te recomendaría el método de Valianzas, analízalo, estúdialo. Es un método mucho más fácil. Bueno, la ecuación sí es larga, ¿no? Pero los parámetros que pide este método son casi directamente lo que se obtiene de las estaciones, ¿no? Entonces, lo vas a aplicar mucho más fácil este método de Valianzas y te da unos resultados muy similares respecto al método de Penman-Montet. Bueno, si tienes muy buena información, ¿no? Ahora, si no tienes casi nada de información, tendrías que saber dónde te encuentras para poder aplicarlo. Por ejemplo, acá en la parte de la Sierra del Perú, como les digo, el método de Hargreaves, incluso en muchas investigaciones lo han calibrado y podrías utilizar la ecuación de Hargreaves. Y si es calibrado, mucho mejor, ¿no? Bueno, acá me pregunta desde Ecuador, ¿no? Bueno, he hecho cálculos también para Ecuador. Eh, bueno, no sé si les puedo mostrar. Acá tengo. Bueno, la base de datos acá del software me trae en su instalador uno de Ecuador que tengo una información. Qué bueno acá el método, por ejemplo, de Presley Taylor, el método de Christiansen dan muy buenos resultados para ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, les dejo a que ustedes puedan ir analizando y bueno, también les dejo mi correo para que puedan hacerme alguna sugerencia, algún comentario respecto al software para poder ir mejorándolo y eso yo creo que alimenta bastante a poder ir mejorando esto, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, un software no es estático, siempre hay que ir corrigiéndolo, tampoco un software es la perfección, de hecho tiene errores, tiene deficiencias, que bueno, eso se va mejorando cuando los usuarios, bueno, me van recomendando y yo pueda ir mejorando esto, ¿no? Muchísimas gracias a todos por la participación y bueno, muchas gracias también por la invitación para el seminario que se ha dado, ¿no? No sé si con eso terminaríamos. Ingeniero, muchas gracias. Eso sería todo. Ya, de acuerdo, muchas gracias. Hasta luego con todos.